Muy bien. Bueno, trae el estudio de la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Estamos en una serie de estudios sobre el libro de Colosenses. Esta serie se titula Colosenses completos en Cristo. Ya hemos avanzado buen trecho. Hoy vamos a ver el sermón que se titula Escogido en Cristo, basado en Colosenses capítulo 3. Vaya abriendo su Biblia, capítulo 3, o como también hoy en día ya no decimos abra la Biblia, sino que prende el celular o prenda la tablet, ¿no? La cosa es que préndalo y póngalo en Colosenses capítulo 3, porque es ahí donde vamos a estar esta mañana examinando la palabra de Dios, encontrando el mensaje del Señor para nosotros. Correcto. En nuestras notas dice, ser escogido en Cristo significa ser amado eternamente por Cristo. ¿Y usted lo cree o no? Cristo nos ama eternamente, ¿verdad que sí? Amén, eso ni vuelta que darle, el Señor nos ama eternamente. La Biblia dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, así que el Señor es fiel. Pero aún sigue diciendo en las notas, dice, usted es escogido, santo y amado. Eso es cierto. Cada uno de los que estamos acá y que ya somos hijos de Dios e hijas de Dios, ya somos escogidos, santos y amados. ¿Dónde está eso? Está usted en Colosenses capítulo 3, en el versículo 12, por favor. Comenzando el versículo 12, dice, vestíos pues. Ahora, no es que usted se tenga que vestir así como escogido, santo y amado, sino que usted es usted es un escogido de Dios, usted es un santo y usted es un amado. Eso es lo que está diciendo. Usted y yo, por ser hijo de Dios, somos una persona santa y somos una persona amada por Dios. Eso es lo que dice el versículo 12. Así que hay que recordar esto claro en nuestra más grande. Dice, algo clave en la vida cristiana, al ser escogido, soy responsable. Porque usted y yo tenemos que entender y aprendemos algo en la vida, que privilegios traen responsabilidades. No, sí, ¿verdad? Por ejemplo, a veces algunos anhelan tener el privilegio de ser jefe en la empresa en alguna área. Pero el detalle es que cuando uno tiene ese privilegio, también tiene responsabilidades que inclusive uno tiene que ir más allá de las 8 horas diarias de trabajo para cumplir con las responsabilidades. Inclusive si uno es jefe de un área, tiene que ir hasta 7 días a la semana sin importar feriado ni nada. Porque privilegios traen responsabilidades. Años atrás, cuando mi hijo me dijo, papá, yo quiero aprender a manejar carro, yo le dije, muy bien, hijo, usted ya es mayor de edad y usted puede aprender lo que quiera. Pero ¿sabe qué, hijo? Usted tiene que saber algo. Usted aprende a manejar carro, usted comienza a manejar carro, ya tiene el privilegio de ser adulto, tiene el privilegio de manejar un auto, pero eso le va a llevar a una responsabilidad. Porque si usted choca, atropella o mata a alguien, usted ya es adulto y como adulto usted ya no puede decir, mi papá va a responder por mí. Ya no, señor, se acabó la historia. Cuando usted cumplió 18 años, se acabó la historia. Usted es ya adulto y usted es responsable. Privilegios tienen responsabilidades. Eso lo aprendemos todos nosotros en la vida y es algo que también encontramos en las Escrituras y que esta mañana vamos a estar examinando. Uno va asumiendo responsabilidades en la vida, es porque uno va aprendiendo y uno va desarrollando una palabrita clave que inclusive el día miércoles en la clase de los miércoles con los hermanos estábamos haciendo un poco de broma porque es el apellido de cierto personaje que no quieren oír. Cuando estábamos diciendo, cuando uno es responsable, ese es sinónimo de ser una persona madura. Madurez. Por eso le estábamos bromeando el día miércoles con los hermanos de Venezuela que estaban aquí en el culto. Hermano mío, cuando uno comienza a ser responsable porque es una persona madura. Ahora, a veces hay personas que no quieren ser responsables de nada y quieren vivir como si la vida no tuviera sentido ni importancia. Entiéndalo. Hay una etapa en la vida para todo. Cuando uno es niño,
todo tiene que ver con papá y mamá. Mamá y papá son responsables de todo. Pero cuando uno ya va avanzando en la vida, la responsabilidad va pasando sobre nosotros. Mamá y papá ya no son responsables de nosotros por todo. Nosotros tenemos que ver por nuestra ropa, por nuestra comida, por limpiar las cosas. Y así vamos aprendiendo. Cuando mis hijos eran todavía adolescentes, yo les enseñaba y les decíamos, ustedes tienen que aprender todo. Y ellos decían, ¿pero por qué? Si ustedes son nuestros padres. Porque ustedes van a ser adultos un día. ¿Y por qué? Porque de repente pasa algo, mamá y papá ya no están más en la tierra. Porque puede pasar algo, le digo. Y si papá y mamá ya no están en la tierra y ustedes no han aprendido nada, entonces ¿cómo van a ser responsables por sí mismos? Entonces, la enseñanza bíblica es esta. Dios nos da privilegios. Y acá acabamos de ver en el versículo 12, 3 de ellos. ¿Cuáles son los 3 privilegios que vemos en el versículo 12? Somos escogidos, somos santos y somos amados. Pero todo esto lleva responsabilidades consigo. En el resto de este sermón que estamos iniciando esta mañana, vamos a ver 4 áreas en las que debemos de ejercer responsabilidad. Vamos a ver 4 áreas en las que debemos de ejercer responsabilidad. Entonces, empezamos ahí. Coja su lápiz, su lapicero, porque a partir de ahora usted lo va a necesitar, su lápiz o su lapicero. Dice la nota. Área número 1. Soy responsable por mi actitud y comportamiento. Es así. Hermano, cuando uno es ya maduro o adulto, uno se hace responsable de lo que digo y hago. Uno ya no puede decir, yo no sabía o soy un niño todavía. No, uno es responsable por lo que digo y por lo que hago. Ahí en el versículo 12 donde estábamos leyendo, porque estamos en Colosenses capítulo 3, en el versículo número 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo nos tenemos que vestir? Ahí viene, dice, hay que vestirnos de entrañable misericordia. Hay que vestirnos de benignidad, hay que vestirnos de humildad, hay que vestirnos de mansedumbre y hay que vestirnos de paciencia. Así es como tenemos que vestirnos en nosotros los cristianos. Hermanos míos, algo que también tenemos que entender es que nuestra actitud y nuestro comportamiento tiene que reflejar a Cristo Jesús. Nuestra actitud y comportamiento tiene que reflejar a Cristo, por lo cual, este versículo 12 dice, tengo que vestirme. Número 1, ahí anote, de tierna misericordia. De tierna misericordia. Usted sabe lo que es la misericordia, ¿verdad? La misericordia es ponerse en el lugar del otro. La misericordia es ponerse en los zapatos del otro antes que dictemos juicio. Cuando yo era estudiante en el seminario, algo que nosotros aprendimos de una manera muy práctica, porque así nos lo enseñó el profesor, el misionero Gary Quinn, que ya está en la presencia del Señor. Él nos enseñó de una manera muy práctica de que antiguamente, en la época de Jesucristo, el concilio de los judíos tenía la autoridad de dar pena de muerte, aplicar la pena de muerte. Pero había un requisito que tenían que tener todos los jueces que iban a dictar esa sentencia. El requisito era, todos los jueces deben de ser padres. O sea, todos los jueces deben de tener hijos e hijas. ¿Por qué? Para que antes de aplicar cualquier sentencia a la ligera, deben de pensar en sus hijos, para que tengan misericordia al aplicar. O sea, algo que tenemos que aprender nosotros en nuestro diario vivir es la misericordia, queridos hermanos. A veces nos dejamos llevar por la carne, a veces nos dejamos llevar por los impulsos y no tenemos misericordia de nadie. Ahora yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted aplicó misericordia? Y yo le animo que a ver si esta semana usted aplica misericordia a otra persona. Recuerde, ¿qué es la misericordia, pastor? La misericordia sencillamente es ponerse en los zapatos del otro.
Usted se pone en el lugar del otro y usted piensa como si usted fuera la otra persona antes de que usted actúe o haga algo. Eso es misericordia. Número 2, usted tiene que vestirse de bondad. Bondad. Usted tiene que vestirse de bondad. Hermano, la bondad es un poco distinta a la misericordia en el sentido de que la bondad nos lleva a ayudar a otras personas, a ser generosos, a ser amorosos, a que usted pueda ayudar al necesitado. Esa es la bondad, hermanos míos. La bondad está muy relacionada con el amor, que también vamos a mencionar dentro de un rato. Pero la bondad tiene que ver con esto, con ayudar a otra persona. Con eso tiene que ver la bondad. Número 3, tenemos que vestirnos de humildad. La humildad, hermanos míos. Cuando hablamos de humildad, hermanos, estamos hablando de servir a otras personas también, de servicio. Y tenemos el más grande ejemplo de servicio en Cristo Jesús. Eso ya ni qué decirlo. La semana pasada hablábamos un poquito de que Cristo lavó los pies a los discípulos. Qué gran ejemplo de servicio a nuestro favor. Número 4, tenemos que vestirnos de mansedumbre. Tenemos que vestirnos de mansedumbre. Oh, hermano, esta es una parte un poquito difícil, ¿ah? Un poquito difícil es la mansedumbre. ¿Por qué, pastor? Porque nuestra naturaleza nos dice así, dice así: si alguien te golpea, ¿qué tienes que hacer? Golpéalo. Estamos en temporada que ya va a comenzar en los colegios a funcionar. Y acá en la iglesia tenemos un colegio de la iglesia. Y ya nosotros sabemos cómo llegan los niños cuando vienen después. Algunos que vienen primera vez, otros que ya vienen a comenzar. Y tenemos que comenzar a trabajar en esos niños que llegan. El primer mes, los 2 primeros meses, hermanos, acá son de pelea acá. Tenemos que salir con una silla y con el látigo. Ahí con los niños. Ahí tenemos que salir a batallar con ellos. Ahora, ¿por qué? Porque los padres en la casa a los niños le enseñan más o menos así: si otro niño te pega, defiéndete, pégale también. Y a veces algunos van al otro extremo, le dicen, ¿no? Si alguien te robó tu lápiz, no seas sonso, también róbate un lápiz también. Oh, eso no enseña, jamás eso no enseña, Hermanos, tenemos que enseñar nosotros la mansedumbre. Hermano, ¿Cristo qué dijo? A ver, pongamos en práctica lo que Cristo dijo. Cristo dijo, si alguien te da, dijo, una bofetada, ¿qué dijo Cristo? Pon la otra mejilla. Si alguien te obliga a cargar un costal por medio kilómetro, cárgalo también otro medio kilómetro, dijo Cristo. Para que usted vea. Eso se llama la mansedumbre, hermanos. Cuando nosotros somos mansos y mansas, nos vamos a parecer más a Cristo. ¿Quién fue el hombre en el Antiguo Testamento que la Biblia dice que fue el hombre más manso de toda la tierra? Moisés, exactamente, Moisés. La Biblia dice textualmente que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Pero hermanos, ser manso no quiere decir ser cobarde, por si acaso, ¿eh? Porque Moisés era un tremendo líder, era un general de los ejércitos, por si acaso. Así que el Señor nos enseña a ser mansos. Hay que vestirnos de mansedumbre. Número 5, hay que vestirnos de paciencia. Para los que recuerdan, la santa paciencia, ¿verdad? La santa paciencia. ¿Recuerdan o no la santa paciencia? Y al final cómo terminaba la historia, ¿no? ¿Usted alguna vez le ha pedido a Dios que le dé paciencia? Sí, por acá, ¿usted no le ha pedido a Dios que le dé paciencia? Sí, ya. Yo le voy a decir cómo Dios trabaja en la Biblia cuando usted le pide que le dé paciencia. Y eso lo vamos a aprender también luego aquí en este pasaje de Colosenses, ¿ah? Si usted le pide a Dios que le dé paciencia, Dios va a poner a tu lado personas que te van a hacer pasar momentos difíciles y que tú vas a tener que aprender tratando con esas personas la
paciencia. O sea, para que tú entiendas, para que tú aprendas paciencia, Dios te va a poner a tu lado personas que te van a quitar la paciencia y que va a ser un momento de impaciencia. Personas que te van a estresar. Así vas a aprender a tener paciencia. Así es como Dios nos enseña a tener paciencia. Así que piénsalo bien antes de pedirle a Dios algo, ¿ah? La forma que vamos a aprender a tener paciencia es Dios nos va a rodear de personas que nos van a quitar la paciencia. Pero pastor, yo quería que Dios me enseñe a tener paciencia. Así es como Dios enseña a tener paciencia. Ahora ni se lo sigue pidiendo porque de repente a los solteros y a las solteras le da una persona con la cual se casan y van a tener que ejercer todo el resto de su vida. Paciencia. Ay, ya te quiero ver ahí, ¿no? Ya te quiero ver por los próximos 50 años de matrimonio ya, teniendo paciencia ahí. Así que piénsalo bien, ¿verdad? Así que todo esto tiene que ver con el vestirnos, porque así comienza el versículo 12. Habla de vestirnos y habla de nuestra actitud y nuestro comportamiento. Ahora, vamos al área número 2. Usted lo tiene ahí en su nota. Soy responsable por la gracia que extiendo a otros. Porque hermano, la gracia de Dios tiene que visualizarse en nuestras vidas y la gracia de Dios tenemos que transmitirla a otras personas. Ahora, ¿cómo voy a extender la gracia de Dios? ¿Cómo la gente va a poder ver la gracia de Dios en mi vida? ¿Cómo? Primero leamos ahí en Colosenses capítulo 3, el versículo 13 y 14. Capítulo 3, versículo 13 y 14 dice así. Primero, soportándoos unos a otros. Interesante, ¿verdad? Luego, ¿qué más dice? Perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que están mencionadas en el versículo 12 y 13. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor. O sea, sobre vestido en el versículo 12, porque el versículo 12 habla de vestirnos. Y hemos visto que hay 5 cosas que tenemos que vestirnos en el versículo 12. Ahora, al final del versículo 14 dice, sobre todas estas cosas hay que vestirnos amor. Es el vínculo perfecto. Mira, porque en el versículo 12 dice que hay que vestirnos y hemos visto que hay 5 cosas que debo de ponerme en el versículo 12. El versículo 14 dice, sobre todo esto vestir de amor. Es bien fácil. Es como lo que hacemos cuando nosotros bautizamos aquí en la iglesia. Cuando alguien va a ser bautizado aquí en la iglesia, siempre le decimos que venga con ropa por si acaso. Nadie se mete a bautizar sin ropa por si acaso, ¿eh? Todos vienen con ropa a bautizarse. Y no es que se ponen su tanga y así entran. No, por si acaso. Con ropa. Y vienen con su ropa para bautizarse. Y aquí en la iglesia nosotros le proveemos una túnica. Que han tenido la azul, no, por si acaso. ¿Ya? Pero puede ser otro color. Pero compraron blancas y le pusieron, se ponen, sobre su ropa se pone túnica blanca, una túnica blanca. Eso es lo que dice la Biblia. En el versículo 12 dice, vístanse, y hemos visto 5 cosas, en el punto número 1, lo que tenemos que vestirnos. Y en el versículo 14 dice, sobre todas estas cosas, mencionadas en el versículo 12 y 13, sobre todo esto, vístanse de amor, dicen, que es el vínculo perfecto. Pero estamos empezando atrás, adelante. El asunto es aquí en el área número 2, porque estamos a ser responsables. O sea, soy responsable por la gracia que extiendo a otros. ¿Y cómo demuestro gracia a otras personas? Número 6. Dice, soportando. Eso tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando hace un rato. Hace un rato estábamos hablando de ¿qué? Hermanos míos, ¿recuerdan ustedes? De tener paciencia. Aquí habla de soportando. Usted tiene que aprender a soportar.
¿Sabe cuál es la palabra correcta que se utiliza ahí en el Nuevo Testamento y que acá se ha traducido por soportar? Es una palabra que tenía que ver con aguantar. Hay que aguantar. Es como el matrimonio, ¿verdad? ¿Sí o no? Es como el matrimonio. Uno se casa por amor, pero conforme pasa el tiempo, uno tiene que ir ejerciendo la paciencia, la mansedumbre, la misericordia, el soportar, el aguantar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo doy gracias a Dios. Este mes de febrero, Beni, mi esposa, va a cumplir 30 años de felicidad a mi lado. ¿No? O sea, ella es la que es feliz a mi lado, ¿no? Vamos, 30 años de felicidad. Y yo le voy a decir que el matrimonio es un doble soportar, aguantar. Yo la aguanto a ella y ella me aguanta a mí. Porque nos amamos. Porque así es el matrimonio, ¿verdad? O sea, acá existe lo de que el amor se acabó, ¿ah? Son etapas que pasamos en el matrimonio, tenemos que aguantarnos y seguimos juntos. ¿Hasta cuándo? El contrato que dice, hasta que la muerte los separe. ¿Sí o no, Pastor Martín? Así dice el contrato, ¿no? ¿Sí o no? Usted que es casada joven todavía, así dice el contrato, ¿verdad? Hasta que la muerte. A usted les queda muchos años de matrimonio todavía por delante, así que ni piense nada, ¿ya? Muy bien, así es, hasta que la muerte nos separe. Entonces, cuando hablamos de soportar, estamos hablando de aguantar, de eso estamos hablando. Ahora, en su nota dice, como usted ha sido escogido, dice, bueno, creo que esa partecita no está, usted tiene que aprender a resolver conflictos relacionales. Escriba ahí la palabra relacionales. Usted tiene que aprender a resolver conflictos relacionales. ¿Cómo es eso? Relacionales. Porque siempre nos estamos relacionando con otras personas. Siempre, en todo lugar. Usted tiene que aprender algo. Si queremos vivir en este mundo con las demás personas, tenemos que aprender a resolver cualquier conflicto de relaciones con otros seres humanos. En Cristo sí se puede hacer. En Cristo sí podemos. Usted tiene que practicar lo que dice aquí, soportando, soportando. Así tiene que practicar. Ahora, ¿cómo extiendo la gracia de Dios? Ahí en su nota, número 7, perdonando, perdonando. ¿Usted sabe lo que es el perdón? A ver, dígame, ¿qué es el perdón? A ver, déjame tomar mi agüita, a ver si está helada, ¿ya? Está helada, pastor, con hielitos ahí, ¿ya? Para que los hermanos me envidien. A ver, ¿qué es el perdonar? Algunos dicen que el perdonar es olvidar. ¿Usted qué dice? ¿Eso es cierto? Yo le digo que no. No. Eso no es cierto. Y algunos siempre me citan el versículo que le dice, pero la Biblia dice que el Señor nuestros pecados los tira a lo profundo y se olvida. Eso es cierto, así dice en la Biblia, así dice. Pero ¿en qué sentido se olvida Dios de nuestros pecados? En el sentido de que Dios no es como nosotros, de que después que nos perdona, nosotros ¿qué hacemos? Cuando sucede algo, sacamos en cara lo que la otra persona hizo. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Si lo hacemos, alguien dirá, ay pastor, yo no sé de quién está hablando, ¿ah? Seguramente estamos hablando de extraterrestres, ¿no? Pero es nuestra mala costumbre de que Dios y queda para él atrás, en ese sentido él se olvida. ¿Usted cree que Dios no se recuerda lo que hemos hecho? Claro que sí se recuerda. ¿Usted se recuerda lo que usted ha hecho? Sí se recuerda. ¿Usted se recuerda lo que otros le hicieron? Claro que se recuerda. Y si alguien le pide perdón por algo, usted le perdona. Bien, tiene que perdonarle. Pero usted se olvida. No se olvida. No se olvida. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que aprender a vivir con lo que ha ocurrido. Y ese es otro tema. Ese es otro tema de aprender a vivir con lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Hace tiempo yo hablaba con una joven que había sido violada.
Ya usted puede imaginarse todo el cuadro. Y yo en esencia le decía, tienes que aprender a vivir con lo que ocurrió, pero no permitas que esto amargue tu vida. Ahora, eres muy joven, le decía yo, para tener todo el resto de tu vida amargada por lo que cierto individuo te hizo. En Cristo tú puedes superar esto y puedes seguir adelante con tu vida en Cristo. Hermano, tenemos que aprender a perdonar. En todas las tiendas comerciales, pero acá no tengo, no tengo, iba a decir, ya no sé cómo, ¿no? Ya, acá no tengo, pero en todas las tiendas comerciales, en todos los centros colocan un buzón de quejas. Acá yo no tengo, porque si no estaría lleno en la iglesia, ¿no? Así que ahí debajo de perdonando, en la letra A dice, cierre su departamento de quejas. Cierre su departamento de quejas. Hermano, porque nosotros por naturaleza somos quejosos, ¿verdad? ¿Conoce algún quejoso usted? No lo mire. No lo mire. ¿Ya? Pero no sea usted quejoso. No sea querelloso. ¿Sabe lo que quiere decir querelloso? Y durante 39 años estuvieron dando vueltas en el desierto, en esencia, ¿por qué? Porque eran quejosos. Las quejas no nos permiten crecer espiritualmente, entiéndalo así usted. Ahora en su nota dice, letra B, debajo del punto 7 dice, la medida del perdón, porque la Biblia nos insta a perdonar. Ahí en el versículo número 13 que hemos leído hace un rato, ahí en el versículo número 13 habla del perdón. Dice, ¿cuál es la medida del perdón? O sea, ¿hasta dónde tenemos que llegar en el perdón? Y en la misma nota dice, así como Cristo nos perdonó. ¿Cuánto nos ha perdonado Cristo? ¿Cuánto? Cristo nos ha perdonado todo. ¿Usted recuerda la historia que Cristo contó de los dos deudores? ¿La recuerda? Dos deudores. Vamos a pasarlo a términos a moneda contemporánea para que entendamos. Uno al amo le debía 100 soles. Y el otro le debía al amo, porque así está en la Biblia, le debía 15.000 millones de soles. 100 soles, 15.000 millones de soles. Así dice. Entonces el amo le perdona la deuda al que le debía 15.000 millones de soles. Y este hombre que le habían perdonado 15.000 millones de soles, luego sale y se encuentra con su amigo que le debía a él 100 soles. Y le comienza a cobrar y le pega y llama a las autoridades para que lo metan en la cárcel porque este sinvergüenza me debe 100 soles. Y cuando el amo se entera lo que estaba sucediendo, lo llama y le dice, yo te perdoné a ti 15.000 millones de soles y tú no has podido perdonar 100 soles. Por lo tanto, mandó que a ese mal siervo lo metan a la cárcel. Capte usted lo que acá nos está hablando. Nos está hablando de la grandeza del perdón. El Señor Jesucristo nos perdonó todo lo que hemos hecho. Ahora, nosotros también debemos de aprender a perdonar. ¿Cuánto ha perdonado usted? Cuando a Cristo le preguntaron, maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? 70 veces 7. Siga, ¿qué más sigue diciendo el texto? 70 veces 7, siga. No la saben. Hasta ahí nada más la saben, ¿no? Se quedaron ahí, ¿eh? Se escuchan los grillos, ¿no? ¿No la saben lo que sigue diciendo el texto? Soy sordo. Que escuché a alguien por ahí que dijo algo. Dígalo fuerte.
Exactamente. Así dice la palabra de Dios. La respuesta de Cristo fue: tienes que perdonar a tu hermano 70 veces 7 en un solo día, en el mismo día. O sea, no se trata que de toda la vida que lo conozco a mi amigo, le voy a perdonar 70 veces 7 y voy llevando la cuenta, ¿no? Ya hace un año te perdoné tantas veces, ya van, mira, ya van 200 veces, ya se te está acabando el chance de perdón, mira. No, la Biblia dice: perdona a tu hermano 70 veces 7 en un solo día. Esa es la grandeza del perdón. Eso es lo que estamos diciendo aquí en el punto 7, en la letra B, donde dice claramente cuál es la medida del perdón. La medida del perdón es, según el versículo 13, así como Cristo nos perdonó. Usted y yo tenemos que aprender a perdonar a otras personas. Y yo le voy a ir preguntando, ¿está usted perdonando? ¿Está usted perdonando? Número 8, algo que estábamos hablando hace un rato, por eso le dije hace un rato, estamos yendo como el cangrejo. Ya estamos hablando de vestirnos de amor. Versículo 12 comienza diciendo: vestíos. Y el versículo 12 examinamos 5 prendas, vamos a decir prendas que tenemos que vestirnos, lo que tenemos que ponernos. Y al final del versículo 14 dice claramente, al final del versículo 14 dice: sobre todas estas cosas, lo que está mencionando en el versículo 12, lo que está mencionando en el versículo 13, de soportarnos y perdonarnos, sobre todas estas cosas hay que vestirnos de amor. Hay que ponernos el amor. Lo que yo le decía, no es como cuando bautizamos y las personas vienen a bautizarle con su ropa y encima le ponemos una túnica. Tenemos que ponernos encima de todo el amor. Y mire usted que el mismo versículo 14 al final dice que el amor, dice, es el vínculo perfecto. Acá le hemos colocado una traducción un poquito más contemporánea. La NTV dice: vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Hermano, necesitamos el amor. Hermano, el amor es necesario en nuestra iglesia, en nuestra vida. Usted le va a parecer increíble, pero la verdad, se lo tengo que contar, ¿eh? Una noche yo estaba en mi casa viendo la televisión y puse en cierto canal y comencé a ver, justo estaba empezando una película que era la vida de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Todos la conocen? Claro que sí. ¿Recuerdan cuando vino al Perú a visitar el Perú y llegó al aeropuerto con su caja de cartón amarrada con una pita? ¿La recuerdan o no? Esa era su maleta, una caja de cartón con una pita. Sé que esa mujer, ¿no? Católica y todo lo demás. Me puse a ver su vida de ella más de 2 horas. Y esa película la hicieron en base a las cartas que durante 50 años ella le estuvo escribiendo a un sacerdote que era su consejero. Ella cada mes, me parece, en ese tiempo cuando se escribían cartas, porque hoy en día mucha gente ya no sabe ni lo que es carta, pues, ¿no? Ya algunos no saben ni lo que es lapicero, todo es celular, ¿no? Entonces, en ese tiempo ella escribía cartas y lo mandaba. Y luego que ella se murió, sacaron las cartas y sobre esas cartas se hicieron un libro y de ese libro hicieron una película. Hermano, comencé a ver la vida de esta mujer, extraordinaria la vida. Una vida llena de amor, una vida llena de caridad. Yo lo vi tanto que al final tuve que decir: Señor, por poco me convence esta mujer para volverme católico otra vez, dije. Perdóname, Señor, dije, casi, ya me iba a volver católico. Dije, ahorita lo voy a besar a San Francisco, dije yo, ¿no? Alguien una vez me preguntó: pastor, ¿y ella era cristiana? Yo no lo sé. Si lee la novela, yo no lo sé, ese asunto no es conmigo, ese asunto es con Dios, y yo lo dejo ahí el asunto. Pero esta mujer estaba llena de mucho amor y todo lo que hacía. ¿Sabe algo? Nosotros también tenemos que aprender a tener amor al prójimo. Nosotros tenemos que aprender a tener amor. Porque el vínculo perfecto, lo que nos va a unir, lo que nos va a vincular, lo que nos va a unir es el amor, hermanos. Hermano, lo que nos va a unir como iglesia local es el amor. Porque Cristo dijo: todos van a conocer que son mis discípulos
si tuvieran amor los unos con los otros. Tenemos que amarnos, tenemos que amarnos. Otra área, vamos, otra área. Área número 3 en sus notas, ¿ya? Ahí dice, área número 3. Soy responsable por lo que gobierna mi corazón. Lógico. Lo que usted permite que entre a su corazón, eso es lo que a usted lo va a gobernar, lo va a controlar. Eso es como lo que usted mete a su celular o a su computadora. ¿Le hace o le hace daño? Así es. En el capítulo 3 de Colosenses, el versículo número 15, dice, que él lo dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. O sea, ¿qué es lo que va a gobernar nuestros corazones? La paz. Dice, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y luego hay otra cosa que tiene que gobernar nuestros corazones. ¿Qué cosa es? Y hay que ser agradecidos. Ok, vamos desmenuzando este asunto. Primero, punto número 9 en su nota, escriba ahí. Usted y yo tenemos que practicar la presencia de Jesús cada momento. Usted y yo tenemos que practicar la presencia de Jesús cada momento. ¿Cómo es eso, pastor? Usted y yo, antes que hagamos algo, tenemos que pensar que Jesús está con nosotros, a nuestro lado. Y antes que hagamos algo, tenemos que decir, debo de hacerlo porque Jesús está acá conmigo. Jesús está andando conmigo. ¿Debo de hacerlo? O sea, uno tiene que entender eso. Cristo está conmigo todos los días, 24 horas al día. Él anda conmigo y debo de hacer esto. Debo de ir a tal lugar. Cristo está conmigo. ¿Debo de hacerlo? Punto número 10 en sus notas. Usted y yo hemos sido llamados para vivir, primero, paz, en paz. Tenemos que vivir en paz. Ok, ahora permítame hablar un poquito de la paz ahí. Usted sabe lo que es la paz, ¿verdad? Usted y yo hemos sido vivir en paz con otras personas. Oh, hermano, pero hay problemas como hace un rato estábamos hablando. ¿Se recuerda que hace un rato hablábamos de los querellosos? También hay cristianos querellosos y también hay cristianos que les gusta la bronca. Oh, hermano, gente que le gusta pelear todo el tiempo. Gente que le gusta andar generando conflictos. ¿Usted conoce a alguien? Algunos no dicen nada porque si no le van a pegar saliendo de acá, ¿no? Pero hay gente conflictiva que usted conoce. Sí lo hay. Sí lo hay, sí lo hay. Hay un pastor que yo conozco, cada vez que tenemos reunión de pastor, cuando tenemos asamblea de pastores, ya sabemos, va a haber bronca. Si ese pastor llega a la asamblea, va a haber bronca hoy día, decimos. Porque ya sabemos, ese pastor siempre busca cualquier motivo, la razón de la sin razón, para hacer bronca, para hacer pelea. Y hay gente que es experta en andar haciendo conflictos, en andar haciendo problemas. Pero el llamado de Dios es, vivan en paz. Vivan en paz. Yo le voy a regalar un versículo esta mañana. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, el versículo 18, ahí hay una parte en ese versículo 18 que dice así: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y con las mujeres también, por si acaso. ¿Ya? Hay que estar en paz con todas las personas. Pero pastor, la otra persona me busca problemas. Pero ¿qué dice el versículo? El versículo, Dios dice, en cuanto dependa de ustedes. O sea, usted y yo somos llamados
a buscar de vivir en paz. Si la otra persona le gusta la bronca, le gusta la pelea, es su problema de la otra persona. Lo siento. Pero usted y yo tenemos que aprender a vivir en paz. Ahora, si usted es una persona que le gusta andar promoviendo peleas y conflictos y broncas y discusiones, usted tiene que entender que eso está mal a la luz de la palabra de Dios. Y usted tiene que entender que si es necesario, usted tiene que reconocer que eso es pecado y que tiene que pedirle perdón a Dios y arrepentirse. Porque el creyente no debe ser una persona generadora de conflictos. Entonces somos llamados a vivir en paz. Lo segundo, en sus notas, estamos en el punto 10, en la letra B. Ya, gratitud, versículo número. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo. Hay que darle gracias a Dios en todo. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento de una persona que es única en cuanto a darle gracias a Dios en todo. ¿Sabe de quién estoy hablando? Del apóstol Pablo. Vaya conmigo porque este es un pasaje largo que yo quiero leerlo con usted. Mira, capítulo 4 de Filipenses, versículo 10 al 20. Va a leerlo conmigo, ¿correcto? Ahora, mire que dentro de la sección que vamos a leer está el famoso versículo 13, que muchos lo sacan de contexto y hablan de todo lo pueden leerme toda esta Biblia en una semana, sí, todo lo puedo en Cristo. Sacamos ese versículo de contexto, pero ese versículo de Filipenses 4:13 nada tiene que ver a veces con cómo lo aplicamos. Está hablando de ser agradecidos. Capítulo 4, versículo 10 al 20 de Filipenses dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hechos 12, donde él dice, no, he aprendido a contentarme a cualquiera que sea mi situación. En abundancia, gracias a Dios. En pobreza, gracias a Dios. Todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Esto es lo que dice Pablo. Hermano, cuando uno aprende a ser una persona agradecida, no va a cometer el error que hace un rato hablábamos. Por eso le decíamos, cierre el departamento de quejas. Ya no sea quejoso, ya no sea quejosa. Si usted y yo aprendemos a ser agradecidos, ya no vamos a andarnos quejando con Dios. Ay, Dios, ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? Mira, yo al pastor Hidalgo veo que nunca le pasa nada, que le pase a él todo, ¿no? Mire, Señor, que ¿por qué me sucede a mí si yo siempre voy a la iglesia los domingos? Mira, Señor, que yo siempre doy mi ofrenda. Bueno, para empezar, a Dios no lo podemos chantajear, por si acaso, ¿eh? Hermanos, cuando Dios permite algo en nuestras vidas, es porque Él quiere trabajar en nosotros de una manera especial, entiéndalo bien. Yo no sé qué será, pero siento decir esto. De repente te están encontrando una enfermedad. De repente te están haciendo un chequeo médico y te encuentran una enfermedad. De repente te hacen un análisis, una biopsia y estás ahí con una enfermedad. Y si sale que tienes cierta enfermedad, no te quejes. Va a doler. Dele gracias a Dios. Vaya al médico. Dios va a obrar. Oremos al Señor. Pero no permita que ni la peor enfermedad malogre tu vida. No lo permitas. ¿Cuántos se recuerdan de ustedes de nuestro querido hermano Pablo Cuyanco? ¿Se recuerdan? En diciembre, antes que él falleciera, yo venía con él en su camioneta. Habíamos ido a Cipreses a hacer una actividad de Navidad. Yo venía sentado junto a él en su camioneta, él venía manejando con todos los hermanos atrás, y él me comenta y me dice, ay, pastor, me dice, no sé qué tengo, me dice, mis ojos no veo bien. Ya he ido al oculista, no hay ningún problema, no sé qué tengo, pero me voy a hacer un chequeo.
Bueno, pasó Navidad, Año Nuevo, llegó enero, le hicieron un chequeo completo para abreviar la historia, ¿no? Le encontraron que tenía cáncer en uno de sus riñones. Siguieron haciendo los chequeos, el cáncer había ya entrado a la columna vertebral, ya se había desparramado por todos lados, pulmones, había subido al cerebro, y en el cerebro era justamente lo que estaba ejerciendo ahí el avance de la enfermedad, que ya no permitía que él viera bien. Pasaron algunos meses, como digo, para abreviar la historia, nuestro hermano Pablo Cuyanco, que era un hombre que trabajaba en esta iglesia día y noche, estudiaba en el seminario, era un hombre full metido en la obra de Dios. Él murió, hermanos, ciego. Los que lo conocimos sabemos que él era un hombre bien parado, bien fuerte, todo. En cuestión de meses la enfermedad se lo comió, lo acabó, y él, hermano, usted lo hubiera visto en su cama cómo estaba. Era un alfeñique, o sea, delgadito, un palito. No veía, estaba ciego, no veía, estaba ciego nuestro hermano. En meses. Cuando yo hablé con él jamás se quejó. Jamás dijo, ¿por qué a mí? Jamás dijo, Dios, eres injusto. Jamás dijo eso. Él simplemente decía, Dios sabe por qué lo hace. Y le doy gracias a Dios. Así murió él, hermanos. Triste la historia, humanamente hablando, ¿verdad? Pero al final la gloria y la honra se lo ha llevado Dios, hermanos. La gloria y la honra se lo lleva Dios. Por eso aprenda usted a vivir agradeciéndole a Dios todos los días de su vida. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Y si hay algo que no tienes ahora, dale gracias a Dios. Porque si hay algo que no tienes ahora, Dios sabe por qué aún no lo tienes. Amén. Finalmente, área número 4. Soy responsable por lo que llena mi vida. Soy responsable por lo que llena mi vida. Versículos 16 y 17 dice así. Estamos en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17 dice así. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esto es lo que tiene que llenar nuestras vidas. Esto es lo que tiene que llenar nuestras vidas. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esto es lo que tiene que llenar nuestras vidas. Y cuando la palabra llena nuestras vidas, ¿qué va a ocurrir? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, fíjese, aquí ya nada tiene que ver con cantar, porque el versículo 10 tiene que ver con cantar, con alabar, con enseñar. Ahora el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En sus notas, punto número 11. Permita que la palabra de Dios llene y controle cada área de su vida. Permita usted que la palabra de Dios le llene y le controle cada área de su vida. Ahora, para que la palabra de Dios pueda tomar control de su vida, usted lo tiene que permitir. Jamás en la Biblia Dios se mete a la fuerza a la vida de una persona y lo controla, jamás. Siempre Dios espera que cada persona abra la puerta de su vida y permita que Dios controle su vida. Eso es lo que hay en la Biblia. Por eso usted tiene que permitir que la palabra de Cristo controle su vida. ¿Y cómo permito que la palabra de Dios controle mi vida? Lo que siempre decimos todos los domingos, todos los cultos. Métase en la Biblia, lea la Biblia, memorice la Biblia,
métase en la Biblia, lea la Biblia, memorice la Biblia. Es la única manera para que el Señor pueda controlarle a usted por medio de su palabra. Otro punto, número 12. Usted es responsable de servir a otros y adorar a Dios. Usted es responsable de servir a otros y adorar a Dios. Es que somos llamados para servir. Pero también, según lo que dice el versículo 16, somos llamados para adorar a Dios. Precioso es el libro de los Salmos, ¿ah? Salmos es precioso. Salmos nos enseña cómo adorar a Dios. Precioso es el libro de Salmos. Punto 13. Como representante de Dios, usted y yo somos representantes de Dios. Como representante de Dios es responsable de vivir para Él. Ahora, pastor, ¿cómo es que soy representante de Cristo? ¿Cómo es que soy representante de Dios? Porque el versículo 17 dice que tenemos que actuar en el nombre del Señor Jesús. El versículo 17 dice que tenemos que actuar en el nombre del Señor Jesús. Como el domingo pasado yo decía, si alguien tiene la NTV acá o si en su celular pueden cambiar de versión, ¿no? En ese mismo versículo dice, como representante del Señor Jesús. Hermanos, somos representantes de Cristo en la tierra. Voy cerrando el sermón y le digo, ¿qué dijo Pablo en Corintios? Somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo en esta tierra. Vamos cerrando el sermón y regresando a algo que dijimos al comienzo del sermón aquí adelante, ¿no? Acá algo dice. Algo clave en la vida cristiana. Al ser escogido soy responsable. Con eso cerramos el círculo. Y yo le digo, somos responsables. Somos responsables. El Señor nos ha escogido, somos santos, somos amados de Dios, pero también somos responsables. ¿De qué? De servir a Dios, de servir a Cristo, de servir al prójimo. De eso somos responsables en esta vida.